Tierra es una cárcel para las almas o no. Aquí os voy a ofrecer mi perspectiva, mi propio punto de vista, creado a través de mis propias experiencias en otros planos de existencia y dimensiones de realidad que he ido experimentando en mis diferentes experiencias trascendentales. Este vídeo no es para decirte las cosas son así o no, este vídeo es para hacerte pensar, para que tú de verdad conectes con el discernimiento de tu alma y así puedas sacar tus propias conclusiones. Al final, como siempre digo, no quiero que me creas, al contrario, quiero que dudes absolutamente de todo lo que yo digo en este canal, porque ahí es como vas a llegar a tu verdad. Y ahí entramos más de lleno en nuestra vibración, nuestra frecuencia, la densidad vibratoria y la dimensión de conciencia. Porque no vibramos en todo momento de la misma manera. La conciencia, la fuente, Dios, no solo está dentro de nosotros, somos nosotros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Elemental, donde hoy vamos a hablar sobre si la Tierra es una cárcel para las almas o no. Aquí os voy a ofrecer mi perspectiva, mi propio punto de vista, creado a través de mis propias experiencias en otros planos de existencia y dimensiones de realidad que he ido experimentando en mis diferentes experiencias trascendentales. Para poder explicarte si la Tierra es una cárcel para todas las almas que nos encontramos aquí y si de verdad podemos salir y si de verdad estamos aquí enganchados, necesito explicar las densidades y las dimensiones de conciencia. Aquí te dejo el link a un vídeo mucho más extenso porque voy a hacer una explicación muy breve. En este link tienes una explicación mucho más extensa sobre lo que es el proceso de ascensión vibratoria que estamos viviendo todos ahora y la diferencia entre las densidades vibratorias de conciencia y las dimensiones vibratorias de conciencia. Todos, absolutamente todos, tenemos una vibración interna. Esa vibración interna se sintoniza con una frecuencia específica dentro del vasto mundo de frecuencias que encontramos en el universo. Todas las frecuencias están clasificadas en densidades vibratorias. Y dependiendo de esa densidad vibratoria donde se encuentra esa frecuencia a la que estás conectado en ese momento, vas a percibir una realidad u otra. Es decir, vas a percibir una dimensión de conciencia diferente. Por eso podríamos decir que nuestra vibración interna es como yo me siento, a la sintonía a la que estoy conectada, mientras que la dimensión es la proyección del espíritu de mi propia realidad. Un ejemplo es, si mi vibración interna está conectada a una frecuencia de la tercera densidad vibratoria de conciencia, solo voy a poder percibir la tercera dimensión de conciencia e inferiores, lo que llamamos la matriz, la 3D, como queramos llamarlo. Al fin y al cabo es simplemente una conciencia limitada, una conciencia en la que siento que me encuentro separado del otro y que soy un proceso absolutamente individual. El proceso de ascensión es precisamente el cambio de densidad vibratoria para que el espíritu proyecte una realidad diferente a través de nuestra propia vibración. De modo que el secreto para cambiar tu realidad, y esto es un bonus, reside dentro de tu vibración interna. Porque actualmente, en el proceso de ascensión, estamos subiendo de la tercera densidad vibratoria de conciencia a la cuarta densidad vibratoria de conciencia. ¿Para qué? Para poder conectarnos con frecuencias superiores de conciencia y hacer el salto cuántico que todas nuestras conciencias individuales tienen que realizar para pasar a comprender que somos una conciencia colectiva, que todos estamos unificados, que todos estamos conectados porque somos parte de lo mismo, experimentando un pequeño fragmento de la conciencia. Y no solo llegaremos a vivir con menos sufrimiento y dolor porque lo abrazaremos de una manera diferente, mucho más consciente, sino que aparte saldremos de la rueda del samsara, que ya lo explicaré en otro vídeo. Y ahora os quiero dejar claro que la Tierra no es una cárcel para las almas. ¿Por qué? Porque al final tú eres parte del espíritu, como lo soy yo y como lo somos todos. El espíritu solo puede percibir el momento presente. Y ahí entramos más de lleno en nuestra vibración, nuestra frecuencia, la densidad vibratoria y la dimensión de conciencia. Porque no vibramos en todo momento de la misma manera. La conciencia, la fuente, Dios, no solo está dentro de nosotros, somos nosotros.
La conciencia se experimenta a través de nosotros porque somos nosotros. Nosotros nos estamos experimentando a nosotros mismos. Y vivimos un continuo presente que dentro de la tercera densidad vibratoria de conciencia, que nos hace percibir la tercera dimensión de conciencia, se materializa y experimentamos el tiempo como lineal. Y es cuando empezamos a salir del pasado, presente, futuro, del momento lineal, que comenzamos a vibrar en la cuarta densidad vibratoria de conciencia. En la cuarta densidad vibratoria de conciencia, nuestro espíritu proyecta una realidad diferente y proyecta la realidad de la cuarta y la quinta dimensión de conciencia. Esto no quiere decir que cuando tienes experiencias trascendentales, ya sean espontáneas a través de una meditación o epifanía, o por el contrario que te hayas tomado una planta medicinal, conectes con dimensiones superiores de conciencia, porque precisamente eso es lo que hace la planta. La planta eleva tu vibración para que puedas percibir otras realidades. Entonces, al elevar tu vibración, la propia conciencia, el propio espíritu, proyecta una realidad diferente. Una realidad que se encuentra en una dimensión de conciencia superior, pero siempre conectada con ese momento presente. ¿Qué sucede? Que en la tercera dimensión de conciencia que percibimos cuando estamos vibrando en la tercera densidad vibratoria, estamos enganchados en lo que llamamos la cárcel de la Tierra. ¿Y por qué estamos enganchados ahí? Porque estamos enganchados al sufrimiento mental. Dentro del tiempo lineal pensamos que el pasado determina mi futuro y determina mi presente, pero en realidad todo es un eterno presente. Para poder comprenderlo y poder ir integrando toda esa información, porque realmente ya no es que estemos en un gran aprendizaje, es que lo que somos es procesadores de la información. Estamos en proceso de ascensión. Te recomiendo ver el otro capítulo. Y en este proceso de ascensión, ¿qué sucede? Que pasamos de la tercera densidad vibratoria de conciencia a la cuarta densidad vibratoria de conciencia, pero no lo hacemos de manera lineal, como esperamos en la tercera densidad vibratoria de conciencia o en la 3D, la tercera dimensión, que es la realidad que proyectamos o que percibimos, sino que lo hacemos de manera circular, como el tiempo funciona a partir de la cuarta densidad vibratoria de conciencia. De hecho, todos aquellos que hayan salido a la 4D o plano astral o que hayan percibido la quinta dimensión de conciencia, salen del tiempo. Es decir, salen del concepto tiempo, pasado, presente, futuro, porque solo existe un eterno presente y todo está sucediendo al mismo tiempo, de modo que cuando yo estoy aquí ahora hablando con vosotros, estoy vibrando en una determinada densidad vibratoria. Puede ser entre la tercera y la cuarta, puede ser a veces en la cuarta, pero cuando estoy meditando en planos superiores de conciencia o estoy viajando en el plano astral en planos superiores de conciencia, salgo de ese concepto del tiempo pasado, presente, futuro, porque todo está sucediendo al mismo tiempo. En la 3D percibimos lo que nosotros llamamos aquí nuestro avatar, pero no es un avatar como tal, es que todo es un avatar. Es que cuando yo llego y vibro, por ejemplo, a una quinta densidad vibratoria de conciencia en la que puedo mezclar mi conciencia con otros seres de altas dimensiones de conciencia, como pueden ser la séptima o la octava dimensión de conciencia, ahí no estoy hablando con mis guías, estoy hablando con parte de mi conciencia, estoy hablando conmigo misma, una vibración mucho más elevada que me permite proyectar esa realidad. Y este es un concepto muy interesante que todos tenemos que tener claro, porque tú puedes salir de la cárcel, de lo que llaman la cárcel de la Tierra. Claro que puedes salir, no estás enganchado, porque eres el todo. Como todos somos parte de una conciencia colectiva, una fuente, Dios, como quieras llamarlo. Y si estás pensando que Dios, que la conciencia está fuera de ti, que es una entidad fuera de ti, entonces tienes que comenzar a elevar tu vibración. ¿Por qué? Porque seguramente estás metido en el sufrimiento mental muy bien analizado por el triángulo de Kahneman, el culpable, la víctima y el salvador. De modo que todo sucede al mismo tiempo y al todo suceder al mismo tiempo, tú no puedes estar enganchado cuando eres la conciencia infinita
y la conciencia infinita está dentro de ti. Aquí tenemos unas limitaciones porque somos un fragmento muy mínimo. Y el campo que estamos realizando a la cuarta densidad vibratoria de conciencia para poder proyectar, visualizar, manifestar y percibir la cuarta dimensión de conciencia y la quinta dimensión de conciencia, nos va a llevar a una tierra con menos sufrimiento y dolor. Pero primero, todos tenemos que elevar la conciencia. Y bueno, pues en la tercera densidad vibratoria de conciencia es donde el ego está más enganchado. El tiempo es lineal y siempre nos movemos entre la víctima, culpable y salvador, echando la culpa al mi pasado de mi futuro, cuando tenemos que tratar todo como un eterno presente, porque todo es un eterno presente. Como lo entendemos como algo lineal, pensamos que no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos cambiar la perspectiva. Yo sufrí abusos sexuales por un primo y aunque pudiera ser algo que me bloqueara y que me bloqueó en parte en mi vida, en el momento en que yo retrocedí a ese momento y lo vi desde otro punto de vista, cambió el significado. Y es en lo que tú tienes el poder y en lo que todos tenemos el poder para cambiar nuestro pasado. Y así generar el aprendizaje, integrar esa sombra, integrar esa información y elevar mi vibración. Por supuesto, siempre, como digo, la mejor manera de elevar tu vibración es volver a la conciencia de Dios, que no solo está dentro de ti, sino que aparte es parte de ti. Y bueno, esto no quiere decir que en esta densidad vibratoria en la que vivimos, que es la física, entre la tercera densidad vibratoria y la cuarta densidad vibratoria en este momento, eso no quiere decir que no nos encontremos limitaciones, pero es que estamos llegando a ello. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos a vibrar en la cuarta densidad vibratoria de conciencia y todos, absolutamente todos, podamos percibir la cuarta dimensión de conciencia y la quinta dimensión de conciencia? Primero, que tu forma de comprender el universo cambia completamente, porque te das cuenta de que eres parte del todo y que no puedes actuar, aunque actúes de manera individual, vas a empezar a ver de manera más compasiva a todos aquellos que no se encuentran vibrando en esa densidad. ¿Por qué los vas a ver de forma más compasiva? Porque evidentemente tú has pasado por ahí. Porque tú has estado en esa situación en la que estabas enganchado en un pasado, en la que estabas enganchado en una culpabilidad, en la que no te hacías responsable de tu propia existencia, porque de eso se trata, de hacerse responsable de tu propia existencia. Y podremos comenzar a percibir nuevas maneras de comunicación. Entre otras aparecerá la telepatía, que ya ha aparecido de manera rudimentaria. Lo hablo en el capítulo 8 de mi libro, donde se explico el tema de la protección energética mientras estemos elevando nuestra vibración. La telepatía ahora ya existe. Quien no piensa en alguien y de repente te llama, cada vez hay más impregnación de pensamiento y a través de las emociones podemos incluso hasta saber lo que está pensando el otro. Los canales cada vez se están abriendo más y cuanto más eleves tu vibración, más se van a abrir. Pero recuerda que para poder de verdad elevar tu vibración a la cuarta densidad vibratoria, no tienes que hacerlo a través del ego, a través de que el ego quiera experimentar la telepatía, la impregnación de pensamiento, la conexión con el otro. No, hay que hacerlo a través de una visión honesta de ti mismo, afrontando tus propias oscuridades, integrando todas esas sombras, saliendo de la víctima, culpable y salvador, tomando responsabilidad de tu propia existencia. Porque al fin y al cabo es la parte, es el trocito, es el fragmento de la conciencia universal de Dios o de la fuente que te ha tocado integrar. De todos modos, dejaros claro que la Tierra no es una cárcel, que todos esos pensamientos que nos hablan de que la Tierra es una cárcel no es más que pensamientos de una densidad vibratoria que no se encuentra en la cuarta densidad vibratoria de conciencia. No es más que la proyección de una vibración individual que no ha llegado a planos más altos todavía para comprender que realmente no podemos ser encarcelados porque somos parte de un todo. Y que aunque tengamos esa percepción en algunos momentos, porque esas limitaciones nos están hablando de algo que hay que integrar, que hay que procesar para poder elevar esa vibración.
Y bueno, si tú te quieres quedar con que la Tierra es una cárcel y te sirve de algo, perfecto. A mí para nada me sirve pensar que estoy encarcelada y que otros dominan mi vida, porque en el momento en que yo estoy pensando que otros dominan mi vida, le estoy dando mi poder de elección, mi gran libertad de controlar mi vibración interna a otro. Y es así de simple. En el momento en que yo estoy creyendo en una teoría conspirativa en la que le estoy dando el poder a otro, y yo no digo que no haya gente que quiera el poder, porque de haberlos, haylos, pero ellos están haciendo su propia función. Y mi propia función es elevar mi vibración para que absolutamente nada tenga el poder sobre mi libre albedrío, que es mi capacidad de poder manejar mi vibración interna y así proyectar una realidad en sintonía con el fragmento de mi alma. Bueno, espero que este vídeo te haya acompañado un poquito a sacarte dudas y sobre todo a sacar tus propias conclusiones. Si tienes cualquier cuestión sobre todo lo que hemos hablado, bueno, te aconsejo ver mi vídeo, si quieres comprar mi libro y si no, pues directamente pregúntamelo aquí en la caja de comentarios. Estoy abierta a contestar a todas las preguntas que surjan siempre y cuando salgan de la conciencia del amor. ¡Chao!